Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de grado cuarto. Para esta semana damos inicio a nuestro trabajo en la guía número 2 de matemáticas, la cual estaremos trabajando desde el 27 de septiembre hasta el próximo 1 de octubre. Recordemos que en esta guía vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con décimas, centésimas y milésimas de la temática de los números decimales. Bueno, recordemos que en un número decimal inicialmente hay un valor que está antes de la coma decimal y es la parte entera. En la parte entera nosotros podemos encontrar unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil y así sucesivamente las unidades de orden superior. Y en la parte decimal, que es lo que está después de la coma, podemos encontrar lo que son las décimas, las centésimas y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a mirar qué son las décimas. Pues las décimas es una parte de 10. Quiere decir que la unidad fue fraccionada en 10 partes y se toma una de ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un cubo, el cual ha sido fraccionado en 10 partes y estas 10 partes tomamos una. Entonces, quiere decir que eso es 1 de 10. Entonces, en forma decimal sería 0,1. Las centésimas entonces serían cuando partimos o fraccionamos la unidad en 100 partes, entonces forma decimal se escribiría como 0,01. Y la milésima, que sería la unidad fraccionada en 1000 partes, aquí tenemos la unidad fraccionada en 1000 partes, entonces sería 1 de 1000. Y en número decimal se escribiría como el 0,01. Ese es la parte decimal de un número fraccionario. Entonces recordemos que la unidad ha sido dividida en 10 partes. Entonces una unidad cuando es dividida en 10 partes se llama que esto es una décima, que es 1 de 10. La centésima parte de la unidad, quiere decir que la unidad es dividida en 100 partes. Entonces tenemos 1 sobre 100 y que su fracción decimal sería el 0,01. Tenemos la milésima, que la milésima pues es cuando dividimos la unidad en 1000 partes, y entonces cuando dividimos esta unidad en 1000 partes tenemos la fracción 1 sobre, y el número decimal lo tenemos como el 0,001. Estos ejemplos, entonces por ejemplo acá nos piden relacionar con la fracción que representa la parte coloreada. Miren, entonces por ejemplo acá tenemos 1, 2, 3 de 10 partes que fue dividida la unidad, quiere decir que tenemos 3 décimas. Entonces vamos a mirar cuál es la de 3 décimas, pues sería esta, quiere decir que esta iría con esta, ¿verdad? Por ejemplo acá, esta tiene 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 8 de 10, o sea 8 décimas. Entonces quiere decir que con esta, ¿verdad? Con esta fracción y se lee 8 décimas. Entonces, ¿cómo se escribiría el número decimal 3 décimas? Pues recordemos que las décimas sería el 0,3. El 8 de 0,8. En esta tenemos ya 100 partes. Quiere decir que acá tenemos 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45 partes de 100. O sea que son 45 centésimas. Recuerden que cuando es 100 son centésimas. 45 centésimas quiere decir que esta iría con esta. Entonces aquí tenemos 45 centésimas. ¿Cómo se escribe 45 centésimas en número decimal? Recordemos que sería el 0,45. Recordemos que la centésima siempre va a tener dos números después de la coma. La décima solamente tiene un número después de la coma. En esta tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y 3. Entonces son 53 de 100 partes. Entonces tenemos 53 centésimas. Entonces miramos, pues sería esta, ¿verdad? 53 centésimas. Recuerden que el 53 centésimas en número decimal sería el 0,53. Y acá y en forma fraccionaria se escribiría el 53 sobre 100. Acá tenemos la décima porque esta ha sido dividida en 10 partes. Y tenemos 1, 2, 3, 4 de 10. O sea, 4 décimas. Entonces quiere decir que sería esta, ¿verdad? ¿Y cómo se escribe?
pues 0,4. Y por último tenemos esta. Acá tenemos 3, 6, 9. Por 4 son 36. Y 4 acá, 40. Más otros 4 en el centro, 44. En total tenemos 44 centésimas. Quiere decir que sería esta fracción. ¿Cómo se escribe? Como el 0,44. Entonces, esa es la temática que vamos a estar trabajando nosotros para esta segunda semana de trabajo en casa. Bueno, entonces aquí en la actividad nos piden contar y o colorear según nos indican en cada caso. Dice que el dibujo del diseño ocupa, entonces vamos a contar cuántas regiones hay sombreadas en esta. Recuerden que esta unidad es de 100 partes, entonces es la centésima. Entonces escribimos el numerador, que es la parte coloreada, y el denominador, que sería el total de partes, en este caso, entonces estamos hablando de la 50, de la centésima, o sea, el 100, ¿verdad? Aquí nos piden colorear 50 centésimas, figura. En esta nos piden colorear 23 décimas. Entonces vamos a pintar 23 décimas. Entonces quiere decir que esta unidad está dividida en 10 partes, ¿verdad? Entonces de esas 10 partes vamos a pintar 23. Entonces vamos a pintar 23 décimas. En esta vamos a colorear 7 décimas. La unidad ha sido dividida en décimas, es decir, en 10 partes. 19 centésimas, vamos a colorear 19 de las 100. Ahora aquí nos piden completar la tabla, esta tabla, dependiendo de la figura. Entonces, por ejemplo, acá si ustedes observan tenemos 4 regiones coloreadas de 10, porque esta es la décima. Entonces serían 4 décimas. En forma decimal, recuerden que 4 décimos se escribiría como el 0,4. Y así hacemos con esta figura, con esta la representamos acá, esta en esta y esta última en la última parte de la tabla. Entonces completamos la tabla a partir del ejemplo que les acabo de explicar. Bueno, entonces ahora en esta parte nos piden escribir la parte sombreada en cada fracción y su forma decimal. Entonces, por ejemplo, acá nos muestran que se han pintado 5 décimas. Entonces vamos a escribir el 5 décimas en número de. Entonces recordemos que el 5 décimas, entonces se están hablando de 10, y el número decimal sería el 0,5. Entonces así hacemos con las otras. Aquí nos piden pintar del mismo color, las pintan el mismo número. Entonces una décima. Entonces vamos a tomar un color y vamos a dibujar, a colorear esta figura. ¿Hola? Y entonces vamos a buscar la fracción o el número. Entonces una décima, entonces que es 1 sobre 10, ¿cierto? O sea que sería esta, entonces la coloreamos. Y en forma decimal, ¿cómo se escribiría? Pues como el 0,1, entonces también coloreamos esta figura del mismo color. Luego tomamos otro color y así vamos formando los tríos, entonces en escritura, en forma fraccionaria y en forma decimal. De las 3 formas vamos a buscar cada trío que representa los números ahí representados. Entonces eso es lo que debemos hacer en esa parte de la actividad. Bueno, y para terminar, pues aquí vamos a leer este pequeño problema donde nos dicen que de un grupo de 100 estudiantes, 45 son mujeres y el resto son hombres. Nos preguntan la fracción que representan a las mujeres y la fracción que representaría a los hombres. Recuerden que en una fracción el numerador es las partes que se seleccionan o se toman y el denominador es el total de partes. Entonces hacemos la representación tanto para los niños como para las niñas. Cualquier duda o inquietud me la pueden hacer saber, que yo con gusto les colaboro. Buen día.